Mi nombre es Natalia Vargas. Tengo 34 años, soy una oficial condecorada de la Armada Nacional, y he pasado la mayor parte de mi vida demostrando que merezco estar donde muy pocas mujeres han estado jamás. Creía haber soportado las tormentas más brutales que la vida podía lanzarme. Estaba segura de entender lo que significaba la traición. Estaba equivocada. Soldado inútil, bramó mi padre a través del tribunal militar. Su voz cortó la habitación como un disparo, precisa y sin piedad. Sentí que toda la sala se congelaba a mi alrededor. Cada par de ojos en ese gran salón se volvió en mi dirección. La presión de su mirada colectiva pesaba fuertemente contra mi pecho, donde mis cicatrices aún palpitaban como heridas recién abiertas. Mi padre, un coronel retirado condecorado con más medallas de las que yo jamás podría contar, estaba en el estrado de los testigos y me señalaba como si yo fuera una impostora vistiendo un uniforme que nunca me había ganado. «Quítate el uniforme», añadió, con la voz fallándole ligeramente, aunque luchaba por ocultarlo. Por un breve momento, cuestioné si algo de esto estaba ocurriendo realmente. El juez del tribunal alzó una ceja. El rasguido de las plumas cesó, e incluso el zumbido distante del aire acondicionado pareció desaparecer. La vergüenza era abrumadora, aunque no porque yo le diera veracidad a sus palabras. Sabía lo que había soportado. Sabía el precio de estar parada en esa sala. Mi humillación era mucho más profunda. El hombre que una vez me había enseñado a apuntar con precisión y a mantener la cabeza en alto ahora intentaba desmantelarme ante toda la cámara. Mi aliento se detuvo, un agudo recordatorio de las cicatrices bajo mis costillas, esas marcas dentadas grabadas en mi carne durante una misión que casi me había quitado la vida. Podía sentir el calor acumulándose dentro de mi pecho, pero me negué a derramar una sola lágrima. No dejaría que él viera cuán profundamente me había herido. La silla raspó ruidosamente contra el suelo mientras me ponía de pie. La sala del tribunal cargaba el aroma a madera añeja y acero frío, y por un instante fugaz, fui transportada de vuelta a esa selva, sangrando y arrastrándome por el barro, desesperada por cada aliento. Las palabras de mi padre resonaron de nuevo dentro de mi cráneo, pero no ofrecí respuesta. Mi silencio cargaba más fuerza de la que cualquier argumento podría tener. Tomé una respiración lenta, con los dedos temblando mientras alcanzaba los botones de mi chaqueta. La sala del tribunal se hundió en una quietud inquietante. Ni una sola persona se movió. Nadie se atrevió a interrumpir. Deliberadamente, casi mecánicamente, comencé a desabotonar mi uniforme de gala. Mientras deslizaba la chaqueta de mis hombros, sentí que la atmósfera en la habitación cambiaba por completo. Mi camiseta interior se pegaba húmedamente a mi piel por la tensión que aferraba la sala, pero no me detuve. Levanté la tela lo justo para dejar que la verdad hablara en mi nombre. Jadeos estallaron por toda la cámara. Las cicatrices a través de mis costillas estaban vivas y dentadas, enroscándose como cuerda quemada contra la piel pálida. Dos protuberancias firmes, fragmentos de metal que los cirujanos habían considerado demasiado peligrosos para extraer, empujaban visiblemente bajo la superficie de mi carne. Se habían convertido en parte de quien yo era, tan permanentes como mi propio latido. El primero en romper el silencio fue el almirante Fuentes. Su voz, típicamente dominante, tropezó y se quebró. Esas cicatrices. Dios mío. Se levantó lentamente de su asiento, su mirada clavándose en la mía como si me viera claramente por primera vez, no como un soldado, no como una oficial, sino como una persona que había pasado por el infierno y regresado cargando fragmentos de él dentro de su cuerpo. Mi padre se tambaleó hacia atrás, todo el color drenándose de su rostro. La furia que había ardido en sus ojos se desvaneció, reemplazada por algo mucho más frágil, miedo y arrepentimiento. Sus labios se separaron como si las palabras se estuvieran formando en algún lugar, pero ninguna llegó. Sus propias acusaciones se habían derrumbado bajo él. Se hundió de nuevo en su asiento, mirando al suelo como si deseara que éste se lo tragara por completo. Me quedé allí expuesta, pero no me acobardé. Que vieran.
Que comprendieran lo que los informes y las menciones honoríficas nunca habían sido capaces de transmitir. Estas cicatrices no eran trofeos. Eran la evidencia de cada metro que me arrastré, de cada compañero que cargué a través del barro cuando yo ya debería haber estado muerta. La sala estaba paralizada, los jueces del tribunal suspendidos a mitad de movimiento con las plumas levantadas en el aire. Nadie se atrevió a perturbar el momento. El silencio presionaba con más peso que cualquier veredicto que pudieran haber dictado. Bajé mi camiseta lentamente y volví a abrochar mi chaqueta, con las manos ahora firmes. Cuando mi voz surgió, estaba tranquila pero cargaba un filo frío, lastrada con años de sufrimiento no expresado. «Me llamas inútil», dije en voz baja, volviéndome hacia mi padre. Pero sobreviví a una misión que nadie más estaba destinado a sobrevivir. Cargué a hombres que me doblaban en tamaño fuera de esa selva mientras me desangraba a través de mi propio uniforme. No luché por medallas, sino por vidas. Los hombros de mi padre se hundieron. Parecía disminuido, más viejo, como si la fuerza de sus propias palabras lo hubiera aplastado desde adentro. No pudo obligarse a mirarme a los ojos. Dejé que el silencio perdurara antes de hablar de nuevo. Mi mente me llevó de vuelta a esa noche en la selva, el estruendo de los disparos, el aroma asfixiante del humo, el grito de un hombre al que me negué a abandonar. Recordé cómo cada paso se había sentido como el último. Como la agonía en mis costillas había sido tan feroz que estaba segura de que colapsaría antes de llegar al punto de extracción. Pero no lo hice. Seguí adelante porque alguien tenía que hacerlo. El tribunal me observaba como si yo fuera un espectro. Habían revisado los informes sobre esa misión, pero no conocían la historia real, el caos, la traición, la realidad de que habíamos sido guiados directamente hacia una trampa que nadie reconocería jamás. Esas cicatrices eran la única evidencia de que yo no había imaginado nada de eso. Barrí con mi mirada la habitación, mi expresión inquebrantable. ¿Cómo llama un hombre inútil a su propia hija cuando sus cicatrices cuentan una historia que él nunca tuvo el coraje de escuchar? Mis palabras no estaban dirigidas solo a mi padre, sino a cada juez, a cada oficial en esa cámara. El almirante Fuentes se aclaró la garganta, con la voz apagada pero resuelta. «Teniente Vargas, necesitamos escuchar su relato». Todo él. Me alisé la chaqueta y di un paso adelante. Si querían la verdad, se la daría, hasta la última pieza. Empezando por la noche en la que debí haber muerto. El tribunal levantó la sesión en una niebla de susurros y miradas cargadas, pero los ojos del almirante Fuentes permanecieron fijos en mí. Se acercó con pasos medidos, su expresión indescifrable. «Teniente Vargas», dijo en voz baja. «Acompáñeme». No había lugar para la negativa en su tono. Lo seguí por un largo pasillo bordeado de retratos de hombres que habían construido sus reputaciones sobre el valor. Me encontré preguntándome cuántas de sus cicatrices estaban ocultas bajo uniformes impecables, y cuántas de sus verdaderas historias habían sido suprimidas para preservar las apariencias. La sala privada era austera y silenciosa, sus paredes del color del metal de arma. Una sola mesa estaba en el centro con un bloc de notas descansando sobre su superficie. Fuentes me hizo un gesto para que me sentara y tomó el asiento directamente frente a mí, inclinándose hacia adelante con ambas manos planas sobre la mesa. «Necesito la verdad», dijo, con la voz baja pero firme, sobre lo que genuinamente sucedió allá afuera. Mi aliento se detuvo en mi pecho. La verdad tenía una forma de cortar más profundamente que cualquier bala. Había ensayado mis respuestas durante meses, cada vez que alguien había intentado reducir mi supervivencia a nada más que fortuna. Sin embargo, bajo la mirada de Fuentes, todo el peso de esa noche regresó de golpe. Antes de que pudiera hablar, la voz de mi padre surgió en mi memoria, tan aguda como el momento en que lo dijo por primera vez. «No conviertas el fracaso en una excusa, Natalia. Un soldado completa la misión o muere en el intento». Esas palabras habían sido grabadas en mí a fuego desde la infancia, moldeando cada zancada que daba. A él nunca le habían importado los moretones, la sangre o las probabilidades imposibles. Para él,
el éxito era la única medida de valor. Casi muero, dije al fin, con tono firme pero bordeado de algo crudo. Fui enviada a una operación que estaba condenada desde el principio mismo. Nos dijeron que sería una extracción de rutina, sin resistencia, sin riesgo. Hice una pausa, mis dedos presionando con más fuerza contra la mesa. Pero la selva nos estaba esperando. No fue simplemente mala inteligencia. Se sintió como si hubiéramos sido guiados deliberadamente hacia una trampa. Los ojos de Fuentes se entrecerraron, como si hubiera estado esperando que yo dijera exactamente eso. Continúe, dijo. Su voz cargaba el peso combinado de la autoridad y la curiosidad contenida, como si ya sospechara que el registro oficial no estaba ni cerca de ser el cuadro completo. La mirada del almirante Fuentes se agudizó mientras se inclinaba más cerca. El informe declara que usted siguió el protocolo estándar, dijo, con un tono medido pero inquisitivo. Sin embargo, todo lo que ha descrito hasta ahora me dice que algo no cuadra. ¿Qué falta en el registro oficial, teniente? Inhalé lentamente, estabilizando la turbulencia dentro de mí. Casi todo lo que realmente sucedió, respondí, manteniendo la voz baja pero firme. El informe oficial afirma que nos desplegamos a las 2100 horas, pero recuerdo haber mirado mi reloj mientras nos aerotransportaban. Nuestras botas tocaron el suelo a las 8:35. Alguien alteró la línea de tiempo, cortando casi 30 minutos. Su ceño se frunció. ¿30 minutos? Eso no es un error administrativo. ¿Qué más? Dudé. Una parte de mí quería contenerse, mantener el dolor enterrado donde no pudiera hacer más daño, pero sabía que el silencio ya había cobrado un precio demasiado alto. Se suponía que tendríamos un equipo de apoyo secundario. Estaban destinados a rastrearnos remotamente y transmitir inteligencia mientras avanzábamos. Pero 5 minutos dentro de la selva, su señal se oscureció. Sin actualizaciones, sin coordenadas, nada. Fue como si simplemente dejaran de existir. La expresión de Fuentes se oscureció, su mano apretándose en un puño contra la mesa. Eso no está en el informe, murmuró, casi para sí mismo. No, señor, confirmé. El informe habla de una emboscada y de mi valor excepcional bajo fuego, pero no ofrece ninguna explicación de por qué caminamos hacia una zona letal con cero advertencia. Todavía no entiendo por qué fuimos enviados sin el respaldo adecuado. Nada de esto tiene sentido, ni el silencio en las comunicaciones, ni la inteligencia fracturada, ni esos 30 minutos perdidos. La habitación pareció contraerse a nuestro alrededor, el aire espesándose, como si la verdad misma estuviera presionando contra las paredes. Mantuve mis ojos en el rostro de Fuentes, buscando cualquier destello de reconocimiento o conocimiento oculto. Desearía poder darle respuestas claras, dije finalmente, con la voz más tranquila. Pero ni siquiera yo entiendo completamente cómo todo se desmoronó tan absolutamente. Todo lo que sé es que se sintió deliberado, como si alguien hubiera dispuesto que falláramos. Fuentes se recostó, sus ojos entrecerrándose en pensamiento. Entonces comenzaremos averiguando quién reescribió su misión antes de que usted pusiera un pie en ese suelo, dijo, con una voz que cargaba una resolución fría y absoluta. Los ojos del almirante Fuentes se endurecieron mientras me estudiaba cuidadosamente, su silencio cargando más peso que cualquier pregunta directa. Teniente, dijo al fin, con la voz más lenta ahora. Esto está empezando a parecer más que inteligencia defectuosa. Alguien quería estos detalles enterrados. Sus palabras resonaron en la habitación estéril, agudas e inquietantes. Podía ver pensamientos formándose detrás de su mirada firme, cálculos que aún no estaba preparado para expresar en voz alta. Golpeó con un solo dedo contra la mesa una vez, luego 2 veces, antes de inclinarse hacia adentro. ¿Conoce a alguien que pudiera haber tenido acceso a sus órdenes de misión? Dudé. Mi mente brilló de vuelta a esa mañana, el día anterior a la operación, cuando mi padre me había llamado a su oficina. Me había mirado de una manera que no pude interpretar del todo, con la mandíbula tensa, los ojos más fríos de lo habitual. Sus palabras volvieron a mí,
planas y pesadas. No toda orden está hecha para ser cuestionada. Haz lo que se te dice, Natalia, y no preguntes por qué. No puedo decirlo con certeza, admití, con la voz tensa. Pero mi padre tenía conexiones, viejos socios que aún ocupan cargos de asesoría. Uno de ellos formaba parte de la junta de aprobación para esa misión. Su nombre es General Herrera. Pronunciar el nombre hizo que mi estómago diera un vuelco. Herrera me conocía desde que era una niña, siempre presumiendo del legado de mi padre. Los ojos de Fuentes se entrecerraron. Herrera firmó los registros de la operación, murmuró. Vi su firma en la cadena de mando. Un escalofrío bajó por mi columna vertebral. De repente, la mirada dura e indescifrable que mi padre me había dado antes del despliegue adquirió un nuevo y terrible significado. ¿Lo sabía? ¿Había sospechado que la misión era cualquier cosa menos rutina? Presioné mis puños contra la mesa, sintiendo el tejido cicatrizado bajo mis costillas doler en respuesta. Antes de irme, me dijo que no lo arruinara. Se sintió diferente esa vez, como si él ya supiera que algo estaba allá afuera esperándome. Lo descarté como su habitual amor duro, pero ahora ya no estoy segura. La voz del almirante Fuentes bajó, tranquila pero decisiva. No estamos mirando una coincidencia aquí. Estamos mirando un encubrimiento, y puede involucrar a personas que tanto usted como yo conocemos. Metí la mano en el bolsillo interior de mi uniforme y puse una pequeña memoria USB negra sobre la mesa. Se sentía más pesada de lo que debería, como si cargara el peso de cada pregunta sin respuesta. Esto, dije, con voz firme, es todo lo que logré preservar. Registros de radio sin procesar, marcas de tiempo satelitales, incluso rastros parciales de GPS. Hice copias antes de que los archivos oficiales fueran bloqueados. Las cejas del almirante Fuentes se juntaron mientras la recogía. ¿Usted guardó esto? Sí, señor, respondí. Sabía que al informe oficial le faltaban segmentos críticos. La única razón por la que sobreviví fue porque presté mucha atención a cada señal irregular esa noche. Cuando me recuperé, extraje cualquier dato que pude de nuestros dispositivos de comunicación antes de que fueran borrados por propósitos de seguridad. No confiaba en que la verdad sobreviviera de otra manera. Insertó el USB en su computadora portátil segura y se desplazó por los archivos con pulsaciones de teclas agudas y deliberadas. Observé su expresión cambiar de curiosidad enfocada a algo considerablemente más oscuro. Se detuvo en un registro de marca de tiempo particular, entrecerrando los ojos. Esta misión fue registrada oficialmente como iniciada a las 2100 horas, dijo lentamente. Pero según estos datos sin procesar, su equipo fue desplegado a las 8:35. Hay una brecha de 25 minutos justo aquí. Siga mirando, dije en voz baja. Hizo clic de nuevo, su rostro palideciendo a medida que surgían más irregularidades. Hay un bloque faltante de 40 minutos, murmuró. Los registros saltan de las 9:05 a las 9:45 como si nada hubiera ocurrido durante esa ventana. Sin comunicación por radio, sin telemetría. Es como si alguien hubiera extirpado el corazón de toda la operación. Mi pecho se tensó. Escuchar lo dicho en voz alta se sintió como revivir la pesadilla en tiempo real. Ahí es cuando fuimos emboscados, dije. Todo eso, el caos, los gritos, las llamadas desesperadas de ayuda, ha desaparecido. Borrado. Como si nunca hubiera tenido lugar. El almirante Fuentes me miró, con la mandíbula tensa. Esto no es negligencia. Alguien limpió estos datos. Alguien no quería que el mundo supiera lo que realmente sucedió. Me incliné hacia adelante, sosteniendo su mirada. Ahora entiende por qué no puedo dejar pasar esto. Esos 40 minutos perdidos costaron vidas, y tengo la intención de averiguar exactamente quién es responsable. El olor a pólvora quemada aún persiste en mi memoria, agudo y metálico, entretejido con el aroma húmedo y pesado de la tierra. Recuerdo el golpe sólido de mis botas al impactar contra el suelo después de saltar del helicóptero,
el viento de los rotores arrojando tierra a mi cara. La noche estaba demasiado tranquila, el tipo de quietud que no se siente natural, que hace que cada nervio de tu cuerpo envíe advertencias que tu mente lucha por procesar. Incluso con la adrenalina corriendo por mi sistema, supe inmediatamente que algo andaba mal. Guié a mi equipo de reconocimiento de 5 personas a través de la maleza, moviéndonos rápidamente pero con deliberada precaución. Cada uno de nosotros cargaba el peso de lo que se suponía que era una misión de extracción sencilla. Mis órdenes eran claras: recuperar al Dr. Jaramillo, un activo de inteligencia capturado por guerrilleros, y salir sin dejar rastro. El comando había dicho que la presencia enemiga sería mínima. Quería creer eso, pero años de trabajo de campo me habían enseñado a confiar en mis instintos por encima de cualquier sesión informativa higienizada. El suelo estaba blando bajo mis botas, el barro tirando en cada paso, y el aire espeso presionaba contra mi piel. Hice señales manuales para pedir silencio y organicé al equipo en formación. Ruiz, mi oficial de comunicaciones, se colocó detrás de mí, su equipo de radio zumbando silenciosamente a su espalda. Reyes y Díaz flanquearon a la izquierda mientras Álvarez se mantenía cerca a mi lado, sus ojos moviéndose constantemente a través de la línea de árboles. Cada sonido se amplificaba en esa selva, hojas rozando la tela, el débil clic metálico de un seguro activándose. Levanté un puño para señalar un alto y caí en cuclillas. Mis dedos presionaron el suelo, buscando vibraciones, un hábito que había aprendido de soldados más viejos a lo largo de los años. La tierra habla si escuchas el tiempo suficiente, solían decir. Pero todo lo que sentí fue tierra fría y húmeda presionando contra mis guantes. Equipo, verifiquen rumbos, susurré en el auricular. Mantengan línea de visión. Mi voz era firme, aunque mi corazón había comenzado a latir más fuerte contra mis costillas. Algo sobre la oscuridad adelante se sentía denso, casi vigilante, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Empujé la inquietud a un lado e hice señas al equipo para avanzar. El camino se volvió más estrecho a medida que nos adentrábamos, las ramas raspando contra nuestro equipo, el dosel absorbiendo los últimos rastros de luz de luna. Cada paso nos llevaba más cerca de una trampa que no podíamos ver pero que yo casi podía sentir, como una tormenta acumulándose justo más allá del horizonte. La emboscada llegó sin previo aviso. Un segundo, la selva estaba antinaturalmente quieta. Al siguiente, detonó como un trueno. Una ráfaga de fuego automático atravesó la oscuridad, el sonido rompiendo el silencio como si un cristal hubiera explotado dentro de mi cráneo. Toqué el suelo al instante, los instintos moviéndose más rápido que el pensamiento consciente, mientras las balas trituraban las ramas directamente sobre mí. Contacto. Flanco izquierdo, grité en el auricular, mi voz apenas audible sobre el estruendo. Vi a Reyes girar y caer, su rifle rodando de su agarre mientras una bala se incrustaba en su hombro. El mordisco agudo del metal ardiendo llenó el aire mientras minas cercanas detonaban, sacudiendo la tierra debajo de nosotros. Tierra y humo estallaron hacia arriba, picando mi cara, y sentí la conmoción vibrar a través de mis huesos. Me arrastré detrás de un tronco caído, respirando a tirones irregulares, con cada nervio gritando. «¡Devuelvan el fuego! Busquen cobertura», grité, haciendo señas a Álvarez y Díaz. La noche se disolvió en caos, un bombardeo implacable de explosiones, gritos y el chasquido desgarrador de balas pasando junto a nuestras cabezas. Era desorientador de una manera que desafía la descripción, como estar sellada dentro de una cámara de vidrio que se estuviera haciendo añicos desde todas las direcciones a la vez. Cada disparo era un fragmento clavándose en mi concentración. Luché por mantenerme enfocada, pero los gritos de mi equipo seguían desgarrándome. Ruiz, solo unos pies detrás de mí, se aferró a su costado y gritó. La unidad de radio atada a su espalda chispeó una vez y se oscureció, cortando nuestra última línea con el comando. Recuerdo presionar mi mejilla plana contra la tierra mojada, mi pulso martilleando tan fuerte en mis oídos que casi ahogaba los disparos. «Quédate conmigo», grité, arrastrándome hacia Ruiz a través del barro, mis dedos resbalando con cada movimiento.
Las balas enemigas continuaban lloviendo, golpeando el tronco a pulgadas de mi cabeza. La corteza estallaba en fragmentos con cada impacto, cada astilla mordiendo mi piel. Estábamos inmovilizados, sin ruta de escape, rodeados por un enemigo que había sabido exactamente cuándo vendríamos. Cada segundo se estiraba en algo insoportable. Cada respiración era una apuesta. Y sin embargo, sabía que no podía congelarme. No cuando ellos me buscaban para liderar, incluso si liderar significaba caminar directo a través del infierno mismo. La siguiente bala atravesó el aire tan cerca que sentí su calor rozar mi costado. Luego vino el impacto, blanco, caliente y agudo como un rayo, cuando un fragmento de metralla desgarró mis costillas. El aliento abandonó mi cuerpo por completo. Mis pulmones ardían como si estuvieran siendo comprimidos desde el interior. Mis dedos volaron instintivamente a mi costado y no encontraron nada más que calidez húmeda filtrándose a través de la tela de mi uniforme. El dolor subió gritando por mi columna, dejándome momentáneamente bloqueada en mi lugar. Pero el grito de Ruiz cortó a través de la neblina, crudo y aterrorizado. Estaba yaciendo completamente expuesto, sangrando de su muslo, sus ojos muy abiertos y buscando los míos. Mordí fuerte y forcé a mi cuerpo a moverse. Si me detenía aunque fuera por un momento, todos habríamos desaparecido. Ruiz, aguanta, grité, con la voz tensa. Me empujé hacia adelante, el dolor profundizándose con cada pulgada que cubría. Mi brazo izquierdo temblaba violentamente, pero cerré mi mano alrededor de su chaleco y tiré con todo lo que me quedaba. El barro trabajaba en contra de ambos, pero lo arrastré de vuelta detrás del tronco caído que servía como nuestra única protección. No me permití tiempo para pensar. Díaz todavía estaba ahí fuera, tendido cerca del borde del claro, su arma justo más allá de su alcance. Las balas zumbaban por encima como algo vivo. Sin dudarlo, me arrastré de nuevo a campo abierto, mis costillas gritando con cada movimiento. Agarré a Díaz por su arnés y lo tiré hacia atrás, mis rodillas hundiéndose en la tierra mojada, mi aliento llegando en ráfagas cortas y desesperadas. Cada tirón se sentía como si mis músculos estuvieran siendo desgarrados, pero dejarlo allí nunca fue una posibilidad. Una bala golpeó el suelo tan cerca que sentí la lluvia de tierra y escombros a través de mi cara. Seguí adelante. Cuando finalmente arrastré a Díaz detrás de la cobertura, me permití exactamente un segundo, mi visión inclinándose, mi cuerpo temblando. Manténganse abajo. Quédense conmigo, les dije, mi voz inestable pero lo suficientemente firme. Incluso mientras mi propia sangre empapaba el suelo debajo de mí, comprendí que no tenía otra opción que seguir liderando. La misión ya se había deshecho, pero la supervivencia significaba asegurarse de que nadie más muriera en esa selva esta noche. La noche se desdibujó en barro, sangre y pura desesperación. Con Ruiz y Díaz apenas aferrándose a la conciencia, sabía que tenía que moverlos antes de que el enemigo cerrara la distancia. Álvarez todavía estaba vivo pero gravemente conmocionado, presionando una mano contra un brazo sangrante mientras intentaba recargar. Agarré su hombro. Nos vamos. Ahora, dije, bajo y sin lugar a discusión. Él asintió, con el rostro ceniciento bajo la tenue luz que se filtraba entre los árboles. La selva se sentía viva con amenazas, cada sombra un enemigo potencial, cada sonido un recordatorio de que todavía estábamos en su mira. Levanté a Ruiz primero, pasando su brazo sobre mi hombro. El dolor me atravesó con cada paso como metal caliente, y tuve que morder mi propia mano para evitar hacer un sonido que pudiera delatar nuestra posición. El sabor a tierra y sangre llenó mi boca. Pero no escapó ni un sonido. Sigan moviéndose, respiré, instando a Díaz y Álvarez a seguirme mientras arrastraba a Ruiz a través de la maleza. Su peso se sentía como si pudiera romper algo dentro de mí, pero seguí tirando, un paso brutal tras otro. El aire de la noche era espeso y asfixiante, y cada respiración se sentía como aspirar fuego a mis pulmones. Cuando llegamos a un parche de relativa cobertura, dejé a Ruiz y volví por Díaz. Él trató de protestar, con los labios temblando. No puedes cargarnos a ambos, susurró.
Sí, puedo, dije, y lo agarré por debajo de los brazos sin otra palabra. Lo arrastré hacia adelante en gateos lentos y trituradores, mis botas hundiéndose en el barro, dejando un rastro de sangre detrás de nosotros. Detenerse nunca fue una consideración. Para cuando llegué a Ruiz de nuevo, mis brazos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener mi rifle. Casi estamos fuera, les dije, aunque no estaba del todo segura de creerlo. Cada parte de mí dolía de formas que no podía nombrar. Pero algo dentro se negaba a ceder. No dejaría que la selva se los llevara, incluso si me desmantelaba a mí por completo en el proceso. Cuando abrí los ojos, el mundo era blanco y estéril. Los sonidos de la selva se habían ido, reemplazados por el ritmo constante de los monitores y el zumbido silencioso de la maquinaria del hospital. Mi pecho se sentía como si hubiera sido abierto, un dolor abrasador irradiando hacia afuera desde mis costillas con cada respiración superficial. Traté de empujarme hacia arriba, pero una agonía aguda me mantuvo abajo. Una enfermera apareció a mi lado, su voz gentil pero firme. Teniente Vargas, necesita permanecer quieta. Está a salvo ahora. A salvo. La palabra se sentía extraña para mí. Giré la cabeza ligeramente y noté los vendajes envueltos apretadamente alrededor de mi torso, tenuemente manchados con sangre seca. Sus heridas fueron graves, continuó la enfermera, su tono suavizándose. 2 fragmentos de metralla permanecen alojados cerca de su caja torácica. Retirarlos implicaría riesgo de perforar sus pulmones. Los médicos determinaron que era más seguro dejarlos en su lugar. Sus palabras se asentaron en mí lentamente. Bajé la mirada a mi costado, sintiendo las formas duras y ajenas presionando desde debajo de mi piel. Tracé mis dedos suavemente sobre el vendaje, y me impactó. Esos fragmentos permanecerían conmigo permanentemente, recordatorios grabados en mi carne. Todavía podía sentir el eco de la emboscada resonando a través de mis huesos, como si la selva me hubiera marcado por haber sobrevivido a ella. Un médico entró y revisó mis signos vitales sin suavizar la verdad. Perdió una cantidad significativa de sangre. Si su equipo no la hubiera sacado cuando lo hicieron, no lo habría logrado. El daño, sin embargo, es permanente. Se recuperará, pero esas cicatrices no van a desaparecer. Más tarde, sola en la habitación, levanté el borde del vendaje lo suficiente para ver la visión de mis costillas, estropeadas, magulladas y entrelazadas con puntos oscuros, me hizo contener el aliento. Presioné mi palma contra ellas, sintiendo tanto el dolor como la prueba de que había soportado algo que ningún documento oficial podría capturar completamente jamás. Esas cicatrices no eran meramente heridas. Eran una historia cortada en mí, un testimonio silencioso de todo lo que habíamos sobrevivido cuando nadie creía que pudiéramos. En esa habitación estéril, me hice un juramento a mí misma. Nunca permitiría que la verdad de esa noche fuera borrada. Semanas después del tribunal, cuando el ruido de los rumores había comenzado a sentarse, me senté sola en mi alojamiento clasificando informes que nunca parecían contar una historia completa. La misión había sido cerrada oficialmente, enterrada bajo capas de lenguaje burocrático. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo, o alguien, todavía estaba oculto en las sombras. Tarde esa noche, mi computadora portátil sonó con un mensaje entrante. La identidad del remitente estaba enmascarada, nada más que una cadena de caracteres aleatorios. La línea de asunto decía simplemente: investiga más a fondo a Sistemas Orión. Me congelé. Mi mano flotando sobre el ratón. Sistemas Orión, uno de los contratistas de defensa más grandes vinculados a nuestras operaciones en el Pacífico Sur. Había visto su nombre en manifiestos de equipo, en retransmisiones de comunicación encriptadas, pero nunca había pensado en cuestionarlo. El mensaje era breve, una sola línea: tu misión no fue un fracaso. Fue una prueba. Mi aliento se detuvo. Una prueba. Mi pulso subió mientras leía las palabras repetidamente, cada pasada haciendo que cortaran un poco más profundo. Un archivo PDF acompañaba el mensaje,
un archivo comprimido marcado con una marca de tiempo que coincidía con la noche de la emboscada. Escaneé el archivo cuidadosamente en busca de amenazas de seguridad antes de abrirlo. Dentro había fragmentos de comunicaciones interceptadas, líneas de código, registros de llamadas y lo que parecían ser datos de trayectoria satelital. Múltiples entradas hacían referencia a mapeo predictivo con drones y la frase variables de campo en vivo. Mi corazón se hundió. Se sentía como la confirmación de todo lo que había sospechado. No habíamos simplemente caminado hacia una emboscada. Habíamos sido monitoreados, estudiados, como si nuestro sufrimiento fueran componentes de un experimento. El aire en la habitación se volvió pesado. Me recosté en mi silla y miré fijamente la pantalla, su brillo reflejándose en una fotografía enmarcada de mi equipo, Ruiz, Reyes, Díaz, rostros que aún surgían en mis momentos más tranquilos. ¿Había sido nuestra sangre nada más que datos para ellos? El pensamiento me golpeó como algo físico. Si Sistemas Orión había manipulado nuestra misión, entonces la trampa hacia la que caminamos no fue un accidente. Había sido deliberada. La mañana después de recibir el mensaje anónimo, mi teléfono vibró con una llamada entrante de un número no listado. Contesté con precaución, esperando silencio o una conexión equivocada. En su lugar, escuché la voz del almirante Fuentes, baja y precisa. Teniente Vargas, tenemos que hablar. No aquí. No en registro. Encuéntreme en la plataforma de observación en 1 hora. No había lugar para la vacilación. Llegué temprano, escaneando el espacio vacío antes de que él emergiera de las sombras, su rostro dibujado con preocupación. Ha estado investigando, dijo, no como una pregunta, sino como una declaración de hecho. Y creo que ha encontrado algo que yo mismo he estado tratando de verificar. Saqué el archivo encriptado en mi teléfono y le mostré los fragmentos de registro interceptados. Alguien dentro de esta cadena de mando sabía exactamente lo que iba a suceder esa noche, dije. La emboscada no fue solo mala inteligencia. Fue escenificada, y Sistemas Orión estaba rastreando cada uno de nuestros movimientos. Estudió la pantalla por un largo momento, con la mandíbula tensándose. Esto confirma lo que he estado sospechando, murmuró. Hay una filtración en algún lugar alto de la cadena. Alguien autorizó una misión que sabían que fallaría, y luego enterró la evidencia. Su equipo fue cebo, Natalia. Sus palabras aterrizaron como un golpe físico, aunque alguna parte de mí ya había llegado a esa conclusión. ¿Cree que mi padre lo sabía?, pregunté en voz baja, incapaz de enmascarar completamente el temblor bajo las palabras. Fuentes hizo una pausa antes de responder. No lo sé. Pero sí sé que Herrera, el viejo socio de su padre, formó parte de la junta de aprobación final para esta operación. Si hay un hilo del cual tirar, comienza con él. El pensamiento de Herrera, el hombre que una vez me había entregado mi primera moneda de desafío de la Armada, estando conectado a esta traición hizo que mi estómago se revolviera. Presioné mi mano en un puño y estabilicé mi voz. Si alguien está operando desde el interior, lo sacaremos a la luz. No permitiré que el sufrimiento de mi equipo sea descartado como una nota al pie. Fuentes asintió. Entonces trabajamos juntos. En silencio. Cavamos hasta que no quede ningún lugar donde puedan esconderse. 2 noches después, mientras revisaba los archivos encriptados de nuevo, apareció un nuevo mensaje en mi bandeja de entrada segura. El remitente se identificó solo como un ex ingeniero de Orión. Mi corazón martillaba mientras lo abría. Un solo archivo de audio estaba adjunto, etiquetado con la escalofriante frase, informe de dron de prueba. Me puse los auriculares y presioné reproducir con una mezcla de pavor y compulsión. La voz de un hombre llenó mis oídos, inestable, pero urgente. Si está escuchando esto, necesita saber lo que realmente sucedió, comenzó. Sistemas Orión usó a su unidad como un experimento en vivo. Estaban probando un sistema predictivo de drones, uno diseñado para mapear respuestas de emboscada enemiga en tiempo real. Su misión no fue comprometida por accidente.
Fue orquestada. Se nos ordenó alimentar con inteligencia falsa a su comando para observar cuán efectivamente el algoritmo podía adaptarse bajo condiciones de caos. Me congelé, la náusea subiendo a mi garganta. Continuó, su voz fracturándose. Cuando vimos las bajas, algunos de nosotros objetamos. Se nos dijo que era parte de los datos. Que las pérdidas eran aceptables. Daño colateral para el progreso. Fue entonces cuando renuncié. No podía vivir con lo que habíamos hecho. Detuve la grabación y me senté en completo silencio, mis manos temblando. El sufrimiento de mi equipo no había sido meramente pasado por alto, había sido diseñado. Habíamos sido tratados como variables prescindibles en la fría aritmética de guerra de alguien. Los rostros de Ruiz, Reyes y Díaz aparecieron ante mí, y por primera vez en meses, sentí lágrimas ardiendo en mis ojos. Reenvié el archivo al almirante Fuentes con una sola línea: esto lo cambia todo. Minutos después, su llamada entró. Su voz era sombría pero inquebrantable. Esta es la prueba que necesitábamos. Orión convirtió su misión en un ensayo de armas. Esto no es solo un encubrimiento, Natalia. Esto es criminal. Cerré mi computadora portátil y miré fijamente a la pared, mis puños apretados. Por primera vez desde esa selva, algo más fuerte que el miedo se movió a través de mí. Era ira, aguda y absoluta. Habíamos llegado al punto de no retorno. Ya no podía ignorar lo que se había hecho. Después de escuchar la grabación del ex ingeniero de Orión, necesitaba respuestas que ningún archivo o informe podría proporcionar. Conduje hasta la casa de mi padre, el mismo hogar donde una vez había pulido sus medallas y presionado sus expectativas en mí como algo permanente. Abrió la puerta, visiblemente sorprendido, la severidad de su expresión suavizándose por solo un momento. «Papá», dije, mi voz cargando más filo del que había pretendido. «Tenemos que hablar». Nos sentamos en su estudio, una habitación llena de menciones enmarcadas y fotografías de él estrechando manos con generales y políticos. El silencio entre nosotros era denso. Puse mis manos planas sobre la mesa y me incliné hacia adelante. «Necesito saber. ¿Qué tan profundamente estabas involucrado con el grupo que autorizó mi misión? ¿Sabías que Herrera era parte de ello? ¿Sabías lo que estaba haciendo Sistemas Orión?» Se puso rígido, su mirada deslizándose de mi cara a la estantería detrás de mí. «Natalia, este no es el lugar para acusaciones», dijo lentamente. «No es una acusación si es la verdad», respondí. «Tú y Herrera han sido amigos durante décadas. ¿Sabías que usaron a mi equipo como sujetos de prueba?» Mi voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, pero no cedí. Se levantó y caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas a su espalda. «La guerra no es limpia», murmuró. «A veces se toman decisiones. Compromisos que no se pueden deshacer». Lo miré fijamente, mi pecho contrayéndose. «Esa no es una respuesta». «¿Lo sabías?» Su silencio fue más condenatorio de lo que cualquier negación podría haber sido. No se volvió para mirarme. Simplemente exhaló, un sonido pesado y lastrado que cargaba algo que no podía nombrar. Culpa, tal vez. O miedo. Cuando finalmente me levanté para irme, lo miré una última vez. «Encontraré la verdad con o sin ti», dije. No me detuvo. No ofreció ni una sola palabra. La pregunta sin respuesta me siguió por la puerta como una sombra, más pesada que las cicatrices en mis costillas. El almirante Fuentes se movió rápidamente una vez que tuvo la grabación del ex ingeniero de Orión. En 48 horas, había iniciado una investigación interna tranquila pero enfocada. Fui convocada a su oficina a la mañana siguiente. Su expresión era resuelta, pero por primera vez, detecté el más leve rastro de esperanza detrás de sus ojos. «Hemos identificado discrepancias en las autorizaciones de la misión», dijo. «2 oficiales dentro de la cadena de mando, el comandante León y el capitán Morales, han sido suspendidos en espera de revisión.
Sus firmas aparecen en registros de datos alterados. Este es nuestro primer avance genuino, Natalia. Una ola de alivio se movió a través de mí, pesada y cálida. Durante meses había cargado el peso de preguntas sin respuesta, enterradas bajo susurros que me marcaban como imprudente o meramente afortunada. Ahora, por primera vez, se sentía como si la verdad estuviera ganando terreno. ¿Significa esto que, comencé, pero él levantó una mano? Aún no está resuelto. Pero este es un comienzo. Seguiremos presionando hacia adelante. Al salir de su oficina ese día, la base se sentía diferente. Por un breve momento, me permití creer que habíamos cambiado el equilibrio. Ruiz me llamó esa noche, su voz tranquila pero entrelazada con gratitud. Siempre supimos que llegarías al fondo de esto, dijo. Nos cargaste entonces, y estás cargando esta pelea ahora. Sonreí por primera vez en semanas. Pensé en las cicatrices en mis costillas, en todas las noches que las había estudiado en la oscuridad, preguntándome si eran simplemente marcas de supervivencia o evidencia de algo más significativo. Ahora, por primera vez, se sentían como símbolos de persistencia. Por un momento tranquilo, me permití respirar. Imaginé un mundo en el que las personas que nos enviaron a esa selva finalmente enfrentarían la rendición de cuentas. Se sentía como una victoria, pequeña pero tangible. No sabía entonces que la calma no duraría. La tormenta que esperaba adelante apenas había comenzado a formarse, y lo que se sentía como una victoria estaba a punto de convertirse en una batalla nueva y mucho más personal. Mi alivio duró apenas 3 días. Esa mañana, desperté con una oleada de notificaciones inundando mi teléfono, mensajes de compañeros oficiales, amigos, incluso periodistas. Los titulares en los sitios de noticias militares eran brutales. Teniente Vargas bajo investigación, héroe o riesgo. Otro artículo me describía como una operadora imprudente cuyas decisiones erráticas habían costado vidas. Supe de inmediato que esto era obra de Orión. Tenían recursos, influencia y todo incentivo para destruir mi credibilidad antes de que la investigación de fuentes pudiera cavar más profundo. Una narrativa cuidadosamente construida comenzó a circular, pintándome como inestable, un soldado que dejaba que la emoción anulara la estrategia. Torcieron la historia de la emboscada en un retrato de mi supuesta incompetencia. Un artículo, citando a una supuesta fuente anónima, afirmaba que yo había ignorado los protocolos de seguridad y guiado a mi equipo a territorio hostil sin la coordinación adecuada. Leerlo se sintió como ver mi integridad drenarse en cámara lenta. Cerré mi computadora portátil con fuerza, mis manos temblando de furia. Contacté a fuentes inmediatamente. Están tratando de enterrarme, dije, con la voz tensa. Están reescribiendo todo. Lo sé, respondió, su tono firme. Esto es exactamente lo que quieren, inquietarte y socavar nuestro caso. Combatimos esto con evidencia, no con reacción. Pero mantener la compostura se volvió más difícil cuando los susurros comenzaron a circular en la base misma. Pasé junto a 2 oficiales jóvenes en el comedor y atrapé a uno de ellos diciendo, no es ella la que hizo que masacraran a su escuadrón. No los confronté. Pasé de largo con la columna recta, aunque por dentro sentía el aguijón de la traición trabajando a través de mí. Durante años, había construido mi reputación sobre la precisión, la resiliencia y la lealtad, y con unas pocas palabras distorsionadas, Orión la estaba desmantelando pieza por pieza. No estaban simplemente luchando para proteger sus secretos. Estaban luchando para borrarme. Me paré ante mi reflejo tarde esa noche, pasando mis dedos a lo largo de las cicatrices en mis costillas. Eran prueba de que había sobrevivido. Sin embargo, el mundo estaba siendo persuadido de que eran marcas de fracaso. Comprendí entonces que la guerra por delante sería mucho más sucia que cualquier cosa que la selva me hubiera lanzado jamás. El peor golpe no vino de Orión. Vino de mi padre. Estaba en la oficina del almirante Fuentes cuando la alerta de un reportero apareció en la pantalla detrás de su escritorio. El titular me sacó el aire de los pulmones.
Habla el coronel retirado Daniel Vargas, mi hija está obsesionada, es inestable y no es de fiar. Lo leí 2 veces, segura de haber entendido mal. No lo había hecho. Su declaración fue citada en su totalidad. Me describía como obsesionada con la conspiración, afirmaba que el trauma había distorsionado mi juicio y declaraba que la Armada debería protegerse de oficiales incapaces de separar el dolor personal del protocolo profesional. Por un largo momento, no pude hablar. Fuentes se levantó, apagó la pantalla y dijo mi nombre suavemente, pero me llegó como si fuera desde una gran distancia, como si estuviera llamando a través de un río del que yo ya no podía ver el otro lado. Algo colapsó dentro de mí entonces, algo que había soportado la selva, el tribunal y la campaña de difamación. Era el último hilo de fe que había mantenido en él. Salí de la oficina sin decir una palabra. El pasillo se sentía más frío de lo habitual. Cada paso resonaba con un peso que se sentía como un veredicto. Afuera, el cielo era un gris plano y sin resolver. Me senté en un banco cerca del asta de la bandera y miré a la nada. Durante toda mi vida, él me había entrenado para absorber la humillación sin acobardarme, para empujar a través del dolor sin buscar consuelo. Me había enseñado que la debilidad era lo peor que un soldado podía cargar. Ahora estaba volviendo cada una de esas lecciones en mi contra. Reproduje sus palabras hasta que se desdibujaron juntas. Obsesionada. Inestable. No es de fiar. Presioné mi mano contra mis costillas y sentí el tenue contorno de los fragmentos bajo mi piel. Esas cicatrices me habían llevado a través del silencio. Pero no podían protegerme de esto. La traición es más silenciosa que los disparos. No desgarra la carne. Erosiona el suelo que estabas segura de que era sólido bajo tus pies. Cuando sonó mi teléfono, no contesté. Ni a Fuentes. Ni a Ruiz. A nadie. Me senté allí hasta que el sol se hundió bajo el horizonte, hasta que el viento se levantó, hasta que pude respirar de nuevo sin temblar. Entonces me levanté y me hice una promesa. Si mi padre elegía estar junto a los hombres que habían enterrado la verdad, yo me mantendría sola y la desenterraría yo misma. Esa noche, organicé cada archivo, cada registro y cada grabación de audio sobre la mesa en mi alojamiento como fragmentos de un arma fracturada. La traición de mi padre aún ardía en mi pecho, pero ya no me paralizaba. Encendió algo en su lugar. Orión podía remodelar la narrativa. Mi padre podía socavarme en público. Pero la verdad inalterada y sin editar, me pertenecía, y no permitiría que nadie la enterrara de nuevo. Pasé horas consolidando la evidencia en una sola unidad encriptada, registros de radio, marcas de tiempo satelitales, la grabación del denunciante, fotografías de las cicatrices en mis costillas, capturadas no como objetos de lástima, sino como documentación física de lo que se nos había hecho. Cada archivo se sentía como una hoja afilada contra las mentiras construidas a mi alrededor. Al amanecer, mi decisión estaba tomada. Entré en la oficina del almirante Fuentes, mis pasos lastrados pero deliberados. Él levantó la vista, sus ojos entrecerrándose como si ya sintiera lo que venía. «¿Ha tomado su decisión?», dijo. «Sí», respondí, colocando la unidad encriptada en su escritorio. «Lo llevamos ante el Consejo Militar. No más canales tranquilos. No más esperar a que Orión actúe primero. Si quieren una guerra de narrativas, van a escuchar la verdadera, frente a cada oficial de rango en este edificio». Me estudió por un momento medido. «Entiende que esto podría terminar con su carrera», dijo en voz baja. Sostuve su mirada sin vacilar. «Mi carrera no vale más que la verdad. Esos hombres no sangraron y murieron para que yo pudiera permanecer en silencio. No dejaré que mis cicatrices no signifiquen nada». La decisión era definitiva. Esa tarde, Fuentes organizó una sesión especial ante el Consejo Militar. Mientras esperaba fuera de la cámara, sentí cada onza de miedo y furia corriendo a través de mí. Esto ya no era simplemente una lucha por mi nombre. Era una batalla librada en nombre de cada soldado que alguna vez había sido tratado como prescindible.
Cuando llamaron mi nombre, entré en la sala del consejo con la cabeza en alto y el peso de la verdad más pesado que cualquier uniforme que hubiera usado jamás. La cámara del consejo era más fría de lo que había anticipado, un anfiteatro iluminado en gris, lleno de rango y precaución medida. Me paré en el podio mientras la unidad encriptada reflejaba su contenido en una pantalla segura. Marcas de tiempo, registros de radio y audio sin editar se desenrollaron ante el panel en silencio. No se pronunció una palabra. Los únicos sonidos eran el sistema de ventilación y el leve golpeteo de la pluma de un juez contra una carpeta. Mi padre estaba sentado en la primera fila, con la columna rígidamente recta pero la mandíbula tensa, un hombre intentando mantener su propia historia en su lugar. Los guié a través de cada brecha. Despliegue registrado a las 2100. Botas en el suelo a las 8:35. 40 minutos de comunicaciones faltantes durante la fase más crítica de la emboscada. Terminología de drones predictivos incrustada dentro de las transmisiones del contratista que nunca había aparecido en el informe oficial de la misión. Cuando presioné reproducir en la confesión del ingeniero, varios oficiales se movieron visiblemente en sus asientos. El almirante Fuentes no se movió. Simplemente observó al consejo observarme a mí. Teniente Vargas, dijo un miembro senior, está alegando manipulación deliberada de una misión de combate por parte de un contratista privado, con la cooperación de oficiales dentro de esta cadena de mando. Mantuve mi voz nivelada. Estoy alegando que los datos lo muestran. Estoy alegando que los muertos no pueden hablar por sí mismos, así que estoy hablando por ellos. Sentí los ojos de mi padre sobre mí. Por una vez, no había desdén en ellos, ninguna crítica endurecida. Solo tensión, y una confusión, y un terror que reconocí de la selva, el terror de darse cuenta de que has perdido el control del suelo bajo tus pies. Miró hacia el general Herrera, sentado 2 sillas más allá, y Herrera no le devolvió la mirada. El consejo hizo un receso de 10 minutos para conferenciar. Me senté sola en el borde de la habitación, con las manos cruzadas, las cicatrices bajo mis costillas doliendo con el tipo de dolor que no es puramente físico. Cuando regresaron, el presidente leyó el hallazgo preliminar. Existe causa suficiente para abrir una investigación criminal y administrativa completa sobre la Operación Halcón y los protocolos de contratación asociados. Las palabras golpearon a mi padre más fuerte de lo que me golpearon a mí. Sus hombros bajaron, no en derrota, sino en rendición a la realidad. La verdad finalmente había entrado en la habitación, y era más ruidosa que cada acusación que alguna vez había intentado silenciarla. No celebré. Inhalé constantemente y me preparé para la siguiente pelea, porque la evidencia abre puertas, pero el coraje es lo que las mantiene abiertas cuando los poderosos vienen corriendo para cerrarlas de golpe. Cuando el consejo me concedió la palabra de nuevo, comprendí que este era el momento que me destruiría o limpiaría mi nombre permanentemente. Conecté la unidad y saqué las imágenes de los drones, granulosas pero inconfundibles. La primera fotografía mostraba cajas de preparación enemigas marcadas con el logotipo de Sistemas Orión, capturadas 12 horas antes de nuestro despliegue. La segunda revelaba una cuadrícula de drones predictivos suspendidas sobre nuestra zona de aterrizaje, sus superposiciones de objetivos visibles en el flujo de datos. Estas imágenes nunca se incluyeron en el archivo de la misión, dije, permitiendo que mi voz se escuchara a través de la cámara silenciosa. Fueron eliminadas para proteger a Orión y a quienquiera que autorizó esta operación. Los registros de datos, cruzados con las transmisiones satelitales, confirman que nuestras coordenadas estaban siendo retransmitidas en tiempo real, como si mi equipo fueran sujetos en un experimento controlado. Esta no fue una operación de combate. Fue una prueba de campo, realizada con soldados vivos. Avancé a la siguiente pantalla, una superposición de línea de tiempo de la misión, marcada con los 40 minutos perdidos. Aquí es donde nuestras comunicaciones se oscurecieron. Noten el pico en la telemetría de drones inmediatamente anterior a la emboscada. Alguien sabía exactamente lo que nos estaba pasando, y eligieron observar. Un murmullo pasó por la habitación.
Noté al general Herrera moviéndose incómodamente en su asiento, pero era de mi padre de quien no podía apartar la mirada. Se había inclinado hacia adelante ahora, con ambas manos agarrando sus rodillas. Por primera vez, la máscara rígida que siempre usaba estaba comenzando a fracturarse. Sus ojos no tenían juicio, nada de la crítica endurecida que yo había conocido toda mi vida. Tenían algo más pesado que eso. Arrepentimiento. Continué, dije, aunque mi voz se volvió más tranquila. Pueden llamarme imprudente o inestable. Pero los datos no mienten. Los hombres que sangraron en esa selva no fueron daño colateral. Eran mi responsabilidad, y los arrastré fuera de esa zona letal porque nadie más vino. La mirada de mi padre cayó al suelo. Su mandíbula se tensó. Sus nudillos se blanquearon. Era como si finalmente hubiera comprendido lo que mis cicatrices representaban verdaderamente, no debilidad, sino el precio de ser abandonado por un sistema en el que una vez había creído sin rechistar. Cuando concluí mi presentación, un miembro del consejo se aclaró la garganta y se dirigió a la sala. Hemos revisado los documentos de contratación relacionados con sistemas Orión. Hay una firma aquí que plantea serias preocupaciones. Su mirada barrió la mesa antes de aterrizar en la primera fila. Coronel Daniel Vargas, su nombre aparece en los formularios de autorización para el programa de pruebas de drones predictivos de Orión. ¿Puede confirmar esto? La habitación pareció inclinarse. Mi aliento se detuvo. Me volví hacia mi padre, pero él no me miraba a los ojos. Se movió en su silla, con el rostro drenado de color, los labios presionados en una línea fina y tensa. Sí, admitió, con la voz baja y tensa. Firmé el contrato de tecnología, hace años. Creí que era inofensivo. Limitado a simulaciones. No a misiones en vivo. Un profundo silencio descendió sobre la cámara. Se sentía como si el aire mismo hubiera sido retirado de la habitación. ¿Firmaste el contrato que otorgó a Orión acceso a nuestra estructura de mando?, pregunté, mi voz rompiéndose por primera vez. No sabía que lo usarían de esta manera, dijo, casi suplicando. Sus ojos finalmente se alzaron para encontrar los míos, y en ellos vi algo que nunca había visto allí antes: miedo, vergüenza y el peso aplastante de la comprensión. Creí que era una herramienta de entrenamiento, Natalia. Pensé que salvaría vidas. No que las tomaría. Los miembros del consejo intercambiaron miradas cargadas de tensión, palabras en voz baja pasando entre ellos como chispas. Bajo mi superficie, la ira surgió, pero bajo esa ira vivía algo más doloroso aún, la comprensión de que la fe ciega de mi padre había puesto toda esta pesadilla en movimiento. Di un paso atrás del podio, mis manos temblando ligeramente. Los hombres que murieron en esa misión, dije en voz baja, lo hicieron porque alguien trató un campo de batalla como un laboratorio. Ya sea que lo pretendieras o no, ayudaste a abrir esa puerta. Mi padre bajó la cabeza. Sus anchos hombros se hundieron. Lo vi tragar saliva con fuerza, como si la verdad hubiera golpeado más profundo que cualquier bala. El hombre que una vez me había llamado inútil ahora parecía como si sus propias palabras lo estuvieran desmantelando desde adentro. El silencio en la cámara era asfixiante, cada respiración superficial y contenida. Mi padre se sentó inmóvil, aunque podía ver sus manos temblando contra sus rodillas. Por un momento, pensé que permanecería sentado, resuelto como siempre. Pero entonces se levantó lentamente. Su alta figura pareciendo disminuida bajo el peso de lo que se preparaba para decir. Necesito hablar, dijo, su voz fracturando la quietud. Cada ojo en la habitación se volvió hacia él. Mi pulso se aceleró mientras lo veía estabilizarse contra el borde de la mesa. Firmé el contrato de Orión, continuó, con tono áspero y desigual, porque creí en lo que prometían. Creí que harían a nuestros soldados más seguros, que nadie tendría que soportar el tipo de pérdidas que yo había presenciado a lo largo de mi carrera. Estaba equivocado. La habitación se congeló. Incluso el almirante Fuentes, que había presidido innumerables salas de guerra y tribunales, se recostó en absoluto silencio.
La voz de mi padre se fracturó mientras continuaba. Llamé a mi propia hija un riesgo, un soldado inútil, porque creí que estaba defendiendo el honor de esta institución. Pero la verdad es que le fallé. Le fallé a cada persona en esta sala. Mi fe ciega en las promesas de un contratista costó vidas, y casi costó la de ella. Sentí mi garganta contraerse, un dolor construyéndose en mi pecho. Toda mi vida, había esperado a que él me viera, no como un reflejo de sus expectativas, sino como yo misma. Ahora, viéndolo parado allí roto y expuesto, no estaba segura de cómo recibirlo. No puedo deshacer lo que se hizo, dijo, con la voz fallándole. Pero puedo pararme ante todos ustedes y reconocer mi fracaso. Hizo una pausa. Natalia luchó más duro que nadie en esta sala podría imaginar jamás. Cargó hombres a través del fuego mientras yo estaba sentado detrás de un escritorio, confiando en una mentira. La cámara permaneció absolutamente quieta. Ninguna pluma se movió. Ningún susurro irrumpió. Las manos de mi padre temblaban mientras se bajaba de nuevo a su asiento, con el rostro pálido, los ojos brillando con algo que nunca se permitiría llamar lágrimas. En ese momento, comprendí, el hombre que una vez se había alzado tan grande sobre toda mi existencia ahora parecía completamente humano, falible, defectuoso y finalmente despierto. La sala de audiencias del Pentágono no era nada como el tribunal. Se sentía más fría, más grande, sus paredes cargadas con el peso acumulado de décadas de verdades ocultas. Me senté en una larga mesa de caoba flanqueada por el almirante Fuentes y dos oficiales legales militares. Frente a nosotros, los representantes de Sistemas Orión se sentaban en trajes a medida, pulidos, ensayados y deliberadamente distantes. Sus maletines forrados con negaciones preparadas. Esto no era simplemente una audiencia militar. Era una guerra por la verdad, librada a través de contratos, cláusulas y lenguaje afilado con precisión. La presidenta del Comité de Ética, una mujer compuesta con cabello gris acero, abrió la sesión sin preámbulos. Estamos aquí para abordar acusaciones de violaciones éticas, falsificación de datos de misión y ensayos de riesgo humano no autorizados por Sistemas Orión, dijo, su voz cortando limpiamente a través del aire. Teniente Vargas, presentará su relato primero. Me levanté, presionando mis palmas planas contra la mesa para anclarme. Guía a un equipo hacia lo que se nos dijo sería una extracción de bajo riesgo, comencé, manteniendo mi voz tranquila y medida. En su lugar, fuimos utilizados como puntos de datos en un experimento de drones en vivo orquestado por Sistemas Orión. Fuimos monitoreados, grabados y abandonados cuando la situación se salió de su control. Los registros y grabaciones que he presentado demuestran esto de manera concluyente. Uno de los abogados de Orión intervino de inmediato. Sus afirmaciones son especulativas, teniente. Los sistemas de mapeo de drones requieren datos del mundo real. Sus lesiones y pérdidas, aunque genuinamente trágicas, son las consecuencias impredecibles de los entornos de combate, no daño deliberado. El almirante Fuentes se inclinó hacia adelante, su voz como una cuchilla. Hemos revisado discrepancias de marcas de tiempo, registros eliminados y la confesión grabada de un denunciante. Su compañía borró evidencia de una ventana de emboscada de 40 minutos. Todavía está caracterizando eso como impredecible. La tensión se apoderó de la sala. Los miembros del comité escribían constantemente. Sus expresiones cambiando a medida que la evidencia acumulada presionaba sobre ellos. Miré a lo largo de la mesa y encontré a mi padre sentado detrás del asesor legal. No me miró, pero sus manos estaban apretadas fuertemente, sus nudillos blancos. Mientras continuaba presentando imágenes de drones y transmisiones interceptadas, la cámara cayó en una quietud cada vez más pesada. La confianza de Orión comenzó a vacilar. Por primera vez, sentí el impulso cambiando, no solo por mi bien, sino por cada soldado que nunca había tenido voz. Cuando me devolvieron la palabra, no me limité a abordar las acusaciones contra Orión. Expuse una solución. Este sistema requiere una salvaguardia, dije, mi voz resonando a través de la sala de audiencias.
Propongo el establecimiento de una nueva disposición, una que asegure que ningún contratista, ningún algoritmo y ningún interés corporativo ponga jamás a los soldados en peligro sin una supervisión completa y transparente. Llámenla como quieran, pero yo la llamo la cláusula Castellanos. Cada par de ojos en la habitación se volvió hacia mí. La cláusula exige que cualquier misión que involucre tecnología experimental se someta a una revisión directa por una junta de oficiales de campo, hombres y mujeres que entienden lo que está realmente en juego sobre el terreno. Requiere transparencia de datos en tiempo real y prohíbe las pruebas en vivo con unidades de combate no informadas. Ningún soldado debería ser tratado jamás como hardware desechable. Por un momento, la cámara estuvo en silencio. Luego llegó la primera ola de oposición, medida pero directa. Un representante de contratistas de defensa se inclinó hacia adelante, con voz suave. Teniente, si bien su relato es profundamente desafortunado, implementar tal cláusula impediría la innovación y generaría millones en retrasos de proyectos. Estamos preparados para obstruir avances que podrían preservar vidas futuras. Sostuve su mirada sin pestañear. ¿Cuántas vidas están preparados para sacrificar en nombre de la eficiencia?, pregunté. Porque ya he enterrado a hombres que fueron reducidos a puntos de datos. Su innovación casi me mata. Pueden medir el progreso en dólares y plazos. Yo lo mido en nombres que no puedo olvidar. Un congresista con profundos lazos con el financiamiento de defensa añadió su voz. Está proponiendo un nivel de supervisión que desestabilizará cada contrato que tenemos actualmente con el sector privado. Esto simplemente no es viable. El almirante Fuentes intervino, con tono glacial. Lo que no es viable es esperar que los soldados confíen en un sistema que valora los cronogramas corporativos sobre las vidas humanas. La propuesta de la teniente Vargas es sólida. Hemos permitido a los contratistas operar con demasiada latitud durante demasiado tiempo. Me mantuve firme, mis costillas doliendo bajo mi uniforme, mi resolución inquebrantable. Esto no se trata solo de mi equipo, dije firmemente. Concierne a cada soldado que sale al campo confiando en que el sistema detrás de ellos no los traicionará. Les debemos esta cláusula. Justo cuando la oposición del campo de Orión se volvía más aguda y defensiva, el almirante Fuentes se levantó de su asiento, sosteniendo una carpeta sellada. Hemos obtenido un memorándum interno desclasificado, dijo, con voz firme pero subrayada con acero. Este documento se origina directamente del equipo de desarrollo de Orión. Colocó los papeles sobre la mesa, y vi a los miembros del consejo inclinarse hacia adelante, sus ojos moviéndose rápidamente a través de la primera página. Mi corazón martillaba mientras las palabras proyectadas aparecían en la pantalla. Variables de control humano. Evaluación de campo en vivo. Operación Halcón. La habitación se quedó completamente quieta. La voz de Fuentes se movió a través del silencio con precisión. Según este memorándum, el equipo de la teniente Vargas no fue simplemente un sujeto involuntario en las pruebas de Orión. Fueron seleccionados como la variable de control. En otras palabras, fueron colocados deliberadamente en peligro para medir la efectividad del algoritmo del dron contra la resistencia enemiga real. Reacciones audibles se movieron a través de la cámara. Incluso los representantes de los contratistas que habían hablado con tanta seguridad momentos antes parecían visiblemente conmocionados. Presioné mis uñas en mis palmas bajo la mesa. Una cosa era sospechar que habíamos sido usados. Otra muy distinta era verlo declarado claramente en blanco y negro. El representante principal de Orión se levantó abruptamente, su compostura fracturándose. Ese documento está siendo malinterpretado. Era un marco hipotético, nada más. Nunca. Fuentes bajó su mano sobre la mesa. ¿Hipotético? Entonces explique por qué hace referencia a la unidad de la teniente Vargas por nombre y coincide con las coordenadas exactas de su emboscada. La boca del hombre se abrió. No siguió ningún sonido. Sus colegas se movieron en sus asientos, su silencio mucho más condenatorio que cualquier negación que pudieran haber ofrecido.
La presidenta del comité miró de mí al equipo de Orión, su expresión fijada como piedra endurecida. Me incliné hacia adelante, mi voz tranquila pero llegando limpiamente a través del aire cargado. Nos llamaron variables. Pero no éramos cifras en una pantalla. Éramos carne, sangre y confianza, y ustedes destruyeron las tres. Por primera vez, vi algo parpadear en los ojos de las personas que habían orquestado esta pesadilla. Estaban acorralados, y la verdad finalmente los había despojado de cada defensa pulida que habían preparado. La sesión final de la audiencia cargó una claridad que había estado ausente antes. Los miembros del comité hablaron con convicción agudizada, sus voces reflejando una certeza colectiva que no había escuchado de ellos hasta ahora. El almirante Fuentes se paró a mi lado mientras la presidenta se dirigía a la sala completa. Después de revisar toda la evidencia presentada, incluido el memorándum de Orión y las discrepancias operativas documentadas, este Consejo aprueba por la presente la medida de reforma propuesta, la cláusula Castellanos, efectiva inmediatamente. Las palabras me golpearon como una ola. Durante meses, había empujado hacia adelante a través del silencio, la duda y la traición repetida. Ahora, parada en esa habitación, sentí el peso total de cada noche que había pasado mirando las cicatrices en mis costillas. Ya no eran simplemente símbolos de supervivencia o dolor. Se habían convertido en la razón por la que al sistema se le prohibiría tratar a los soldados como sujetos de prueba nunca más. Miré a los representantes de Orión. Sus rostros estaban cenicientos, su confianza pulida disuelta. El comité anunció que se perseguirían cargos criminales contra cada individuo encontrado cómplice en la falsificación de datos de misión. Por primera vez, pude ver a la justicia tomando forma, no como un concepto, sino como acción. Esa noche, al regresar a mi alojamiento, encontré un sobre deslizado bajo la puerta. La letra era inconfundible. La de mi padre. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo abría. Natalia, comenzaba la carta. No tengo excusas. Creí que estaba defendiendo la institución, pero entiendo ahora que estaba defendiendo la cosa equivocada. Fui incapaz de ver lo que verdaderamente importaba, tu coraje, tu verdad y los hombres que salvaste cuando nadie más llegó. Lamento cada palabra que te menospreció cuando debería haberte estado edificando. Leí las siguientes líneas 2 veces. Testificaré contra Orión. Lo que sea que alguna vez creí, sé que la rendición de cuentas es el único camino hacia adelante ahora. Me mostraste que las cicatrices no son signos de debilidad. Son prueba de una fuerza que nunca pude reconocer hasta ahora. Para cuando terminé de leer, mi garganta estaba tensa. Doblé la carta cuidadosamente y la puse junto a mi uniforme. No sabía si lo que se había roto entre nosotros podría alguna vez ser completamente reparado, pero por primera vez, creí que mi padre genuinamente me veía. No como un soldado definido por fracasos, sino como la mujer que se había negado a permanecer en silencio. Tarde una noche, me paré ante el espejo en mi alojamiento, la habitación tranquila excepto por el zumbido constante del ventilador de techo sobre mí. Levanté el borde de mi camisa y pasé mis dedos a lo largo de las líneas dentadas talladas en mis costillas. Las cicatrices se sentían más frías ahora, como piezas de metal fusionadas a la memoria en lugar de a la carne. Todavía podía convocar el olor de la selva, la pólvora, el cobre de la sangre, el peso denso del aire. La emboscada todavía se reproducía en mi mente, pero ya no me consumía. Simplemente me recordaba por qué había luchado tan implacablemente para llevar la verdad hacia adelante. Durante mucho tiempo, había visto estas cicatrices como marcas de fracaso. Ahora eran mi ancla, prueba de que sobrevivir a veces significa cargar el peso de lo que casi te destruyó. Pensé en Ruiz, Reyes y Díaz, como sus vidas habían sido cortadas o cambiadas fundamentalmente. Susurré sus nombres suavemente. Una promesa tranquila de nunca permitir que su sacrificio se disolviera en una nota al pie. Un suave golpe en la puerta me trajo de vuelta. Era el ayudante del almirante Fuentes, sosteniendo un sobre. «Órdenes para usted, teniente», dijo, con una leve sonrisa.
Dentro había una carta formal de la Escuela Naval, invitándome a liderar un nuevo programa de entrenamiento de oficiales centrado en ética, preparación operativa y las lecciones duras extraídas de los fracasos de Orión. Al leerla, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Esto ya no se trataba de rango o reconocimiento. Se trataba de moldear el tipo de líderes que nunca permitirían que la historia se repitiera. La oferta se sintió como un desafío y un llamado a la vez. Esa noche, me senté en mi escritorio y escribí una sola línea en mi diario. Las cicatrices no me definen, pero me recuerdan el costo del silencio. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Entrenar a la próxima generación significaba confrontar mis propios fantasmas a diario. Pero también significaba darles la fuerza para pensar más claramente y luchar más sabiamente de lo que nosotros jamás lo habíamos hecho. Por primera vez en meses, algo cercano a la paz se asentó sobre mí. El auditorio en la Escuela Naval estaba lleno de rostros frescos, oficiales jóvenes con uniformes limpios y nítidos, sus ojos cargando el tipo de determinación que una vez reconocí en mi propio reflejo. Me paré detrás del podio y dejé que mi mirada se moviera a través de la habitación. Por un momento, sentí el peso de cada cicatriz, cada noche en esa selva, cada mentira que había desmantelado para llegar a este momento. Tomé una respiración lenta y puse mi mano izquierda contra mi costado, sobre las cicatrices que aún dolían tenuemente cuando el clima se volvía frío. Estas cicatrices, comencé, mi voz firme pero resonante, no son medallas. Son advertencias. Me recuerdan lo que sucede cuando se rompe la confianza, y cuando las vidas son tratadas como prescindibles en nombre del progreso. La habitación estaba en silencio. Podía ver a los cadetes inclinándose ligeramente hacia adelante, con las plumas preparadas pero inmóviles. No estoy aquí para inspirarlos con historias de heroísmo, continué. Estoy aquí para recordarles que el liderazgo no se trata de gloria. Se trata de cargar el peso de otros cuando nadie más puede. Se trata de decir la verdad, incluso cuando el mundo te etiqueta como un riesgo. Hice una pausa, dejando que las palabras echaran raíces. Noté a una mujer joven en la primera fila que parecía como si pudiera fracturarse si alguien le dijera que no era suficiente. Serán puestos a prueba, dije, más suavemente. No solo en combate, sino en carácter. Sus cicatrices, ya sean visibles o no, serán las marcas de lo que eligieron proteger, no de lo que permitieron que se les escapara de las manos. Una energía tranquila se movió a través de la habitación. Vi cabezas asentir, mandíbulas fijas con resolución. Si no se llevan nada más de mí, dije, con mis manos aún descansando sobre mis costillas, llévense esto, el coraje no se trata de ser inquebrantable. Se trata de saber que puedes quebrarte, y mantenerte en pie de todos modos. El aplauso comenzó suavemente, luego creció y resonó a través del auditorio. Di un paso atrás del podio no por reconocimiento, sino con la certeza tranquila de que tal vez, solo tal vez, mis cicatrices finalmente estaban hablando por algo mucho más grande que yo misma. A medida que el aplauso se asentaba, noté una figura parada tranquilamente en la parte trasera del auditorio. Mi aliento se detuvo cuando lo reconocí. Mi padre. No estaba en uniforme, vestía un abrigo gris simple, pero no había forma de confundir los anchos hombros que una vez habían proyectado una sombra tan larga sobre mi vida. Sus ojos, que siempre habían sido agudos e inquebrantables, eran más suaves ahora. Casi frágiles. Lo observé mientras descendía del podio, mi latido constante en mis oídos. No se movió al principio, como si no estuviera seguro de si tenía algún derecho a acercarse. Cuando finalmente caminé hacia él, se enderezó, con las manos entrelazadas fuertemente, y vi algo que nunca había visto en él antes, lágrimas brillando silenciosamente en sus ojos. Vine a escuchar, dijo, su voz áspera pero sincera. No a hablar. Solo, tenía que escucharte por mí mismo. Hizo una pausa, su garganta trabajando. Y Natalia, estaba equivocado. En todo. Las cosas que dije. La forma en que dudé de ti. Creí que te estaba preparando al ser duro.
Pero veo ahora que solo estaba protegiendo mi propio orgullo. Las palabras aterrizaron como una ola, no porque borraran el dolor, sino porque cargaban el peso de un hombre que finalmente había dejado de huir de sus propios errores. Tragué saliva con fuerza, mi garganta tensándose. No necesitaba que estuvieras orgulloso de mí, dije en voz baja. Solo necesitaba que me creyeras. Asintió, con la mandíbula temblando. Lo hago. Te creo. Creo en ti más de lo que jamás lo he hecho. Y pasaré el tiempo que me quede asegurándome de nunca fallarte de nuevo. Por un momento, el ruido circundante desapareció por completo, y solo estábamos nosotros dos. Sin tribunal, sin acusaciones, sin cicatrices excepto las que nos habían llevado a ambos a este punto. Extendió la mano, vacilante, y le permití descansar una mano en mi hombro. No era perdón, todavía no. Pero era el primer paso hacia algo mejor. Algo que no me había permitido reconocer que todavía necesitaba. Paz, con el hombre que una vez había definido mi mundo entero. El pasillo fuera del ala conmemorativa de la escuela naval tenía el tipo de quietud que se siente casi sagrada. Mis botas resonaban suavemente contra el suelo pulido mientras pasaba junto a placas de bronce que llevaban los nombres de aquellos que lo habían dado todo. Disminuí la velocidad cuando llegué a la sección más nueva, donde mi nombre había sido grabado junto al de mi equipo. No como un monumento a la pérdida, sino como un recordatorio de lo que habíamos sobrevivido. Tracé mis dedos sobre el metal frío, mi propio reflejo distorsionado en su superficie. Durante mucho tiempo, había creído que mis cicatrices eran invisibles para el mundo. Ahora eran parte de una historia que nadie podía quitar. Puse una mano sobre mis costillas, sintiendo las tenues crestas bajo mi uniforme, y me susurré a mí misma: algunas cicatrices arden, pero las mías hablan más fuerte que cualquier silencio. El pensamiento se asentó dentro de mí como una llama tranquila y constante. Esto ya no se trataba de retribución. Se trataba de legado, asegurar que las voces de aquellos que nunca regresaron vivieran a través de cada cadete que yo entrenara, de cada verdad que compartiera. La cláusula castellanos había sido escrita en la doctrina militar la semana anterior, y sentí el peso de ese cambio como una promesa cumplida. Al salir del pasillo, la puesta de sol se derramaba a través de los altos ventanales de vidrio, proyectando luz dorada a través de los terrenos de la academia. Se sentía como si el mundo mismo estuviera tomando aliento de nuevo. Eché una última mirada a la placa y caminé hacia adelante, cabeza en alto, pecho firme. Antes de cerrar, nos encantaría saber desde dónde nos están viendo. Es una mañana tranquila junto a una taza de café caliente, o una noche tarde cuando historias como esta les hacen compañía. Háganoslo saber en los comentarios, leemos cada uno con gratitud. Y si esta historia tocó algo en ustedes, por favor consideren suscribirse al canal, no simplemente para escuchar más historias, sino para ser parte de una comunidad que todavía tiene fe en la bondad, la curación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar su tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estén, esperamos que lleven esta historia con ustedes. Y recuerden, a veces el milagro no toca a su puerta. Espera en silencio, hasta que finalmente están listos para abrir su corazón. Cuídense, y nos vemos en la próxima historia.